Muy buenos días, estimados contadores y seguidores en YouTube del Colegio de Contadores. Hoy vamos a presentar una nueva cápsula dentro del Comité Fiscal del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito acerca de las operaciones en moneda extranjera y de cómo debe de convertirse dichas operaciones de moneda extranjera desde un punto de vista contable y desde un punto de vista fiscal. Partiendo de ello, vamos a platicar acerca de nuestras normas de información financiera. Estas normas de información financiera, recordemos que surgen allá en 2006, precisamente en un evento, el evento anual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en 2005, y que dieron a conocer en el World Trade Center de aquí de nuestra comunidad, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, estando presentes tanto Vicente Fox como presidente en aquella época y el licenciado Fidel Herrera Beltrán cuando era gobernador del estado de Veracruz. Y entonces en aquellas NIF que vienen a sustituir los principios de contabilidad generalmente aceptados que publica el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dentro de la serie B existe la NIF B10, que es la que siempre ha estado enfocada al reconocimiento de los efectos inflacionarios en los estados financieros. Y bueno, desde 1983, cuando existían los principios de contabilidad, en julio del 83 se da la necesidad de este principio, derivado de las fuertes presiones cambiarias que sufría el peso mexicano después de la época de José López Portillo y de una devaluación de más del 150% en aquella época. Y entonces, dentro de ese boletín B10, surge un concepto que se llama resultado integral de financiamiento. Dentro de ese concepto de resultado integral de financiamiento, se conforma por 4 grandes rubros dentro de las operaciones financieras que se dan en la situación operacional de una empresa. Hablando de lo que son los gastos y productos financieros, que es lo que tradicionalmente siempre habíamos manejado en resultados, lo que eran los resultados cambiarios, ya fuera en utilidad, pero sobre todo en pérdidas cambiarias, por aquellas deudas que las empresas contrataban en moneda extranjera. Surge un concepto que se llama, como consecuencia de la aplicación de la reexpresión, el resultado por posición monetaria, que para efectos fiscales es muy parecido a lo que conocemos actualmente como el ajuste anual por inflación. Aquel resultado por posición monetaria consistía en enfrentar lo que eran los activos monetarios, desde un punto de vista fiscal el día de hoy los créditos, y los pasivos monetarios, desde un punto de vista fiscal al día de hoy las deudas. Y entonces nos decían que cuando los activos eran mayores que los pasivos, se generaba una pérdida, un resultado por posición monetaria de pérdida. Misma situación que prevalece hasta el día de hoy cuando los créditos son mayores a las deudas y nos dicen que contamos con un ajuste anual por inflación deducible. Situación inversa cuando los pasivos monetarios eran mayores a los activos monetarios o actualmente las deudas mayores a los créditos, en donde contablemente cuando el pasivo monetario era mayor al activo monetario se genera una utilidad en el resultado por posición monetaria, y desde un punto de vista fiscal, cuando las deudas son mayores a los créditos, entonces estamos en presencia de un ajuste anual por inflación acumulable. Y la cuarta operación que comprende este resultado integral de financiamiento son los resultados derivados de las operaciones financieras derivadas, que dentro de nuestras NIF
se encuentran contenidas, entre otras, en la serie C, en la NIF C2, en la NIF C10 sobre todo. Ya con ese antecedente, bueno, pues para nosotros es muy fácil ahora saltar a la NIF B15. La NIF B15 lo que busca es ver el registro de todas aquellas operaciones dadas en moneda extranjera. Y entonces aquí nosotros tenemos que considerar un par de situaciones. En el párrafo 25 de esa NIF B15 se nos señala cómo debemos nosotros de trabajar las diferentes partidas que integran los estados financieros. Y en ese párrafo 25 nos indican, oye, cuando se trate de activos y pasivos monetarios, entiéndase, los créditos o las deudas contratados en moneda extranjera, entonces la obligación del registro de esas operaciones convirtiéndolas de moneda extranjera a pesos mexicanos debe de darse con el tipo de cambio que prevalezca al cierre del ejercicio. Mientras que las partidas de resultados, llámense por un lado ingresos, entiéndase la posible utilidad cambiaria, y por otro lado los costos y gastos, incluyendo ahí lo que serían las pérdidas cambiarias, nos señalan que debe de registrarse siempre al tipo de cambio histórico de acuerdo al devengamiento de los intereses. Y aquí este punto de devengamiento, recordemos que es la pieza vital de cuando surgen las NIF en 2006, en donde uno de los postulados básicos nos dicen que nosotros para efectos de registros contables debemos de considerar conforme se vayan devengando los intereses o las operaciones, y no como anteriormente indicaban los principios de contabilidad, que era conforme se fueran realizando, entendiendo por realización el cobro o el pago, según correspondiera. Entonces ya contablemente considero que con esos puntos tenemos todos los elementos para hacer nuestros registros. ¿Qué sucede en el ámbito fiscal? Bueno, en el ámbito fiscal primero tenemos que recordar que el artículo 8º nos define qué debemos de entender por intereses y que en el penúltimo párrafo de ese artículo 8º nos señalan que todos los resultados cambiarios resultantes de este tipo de operaciones son considerados intereses para efectos fiscales. Entonces, bueno, ya nos queda muy claro que la utilidad o pérdida cambiaria son intereses. Para muestra un botón, si nosotros recordamos, por ejemplo, la DEM, es decir, el formato de la Declaración Anual de Personas Morales, nosotros al momento de integrar el estado de resultados, acordémonos que siempre todo lo que son resultados cambiarios vienen después de obtener el resultado de operación, es decir, en el desglose de las partidas financieras. Ya bajo ese entendido, ahora tendríamos que analizar lo que nos dicen precisamente la fracción novena del artículo 18 cuando nos hablan de otros ingresos y la fracción séptima del artículo 25 cuando nos dan el listado de las deducciones autorizadas que nosotros podemos hacer como personas morales. Partiendo de eso, tanto la fracción novena del 18 como la fracción séptima del 25 nos dicen que los intereses devengados a favor o a cargo, según corresponde en el 18 o en el 25, fracción novena o fracción séptima, los debemos de considerar conforme se devengan. Y entonces, desde un punto de vista fiscal, pues la información que considera la ley de renta coincide totalmente con lo que nos marcaba el párrafo 25 de la NIF B15, que los intereses deben de evaluarse al tipo de cambio histórico conforme se van devengando los intereses, ya sea a favor o ya sean a cargo. Acuérdense que estamos hablando de los ordinarios,
No olvidemos que esas dos fracciones que hemos estado citando, la novena en el 18 y la séptima en el 25, implican que si se trata de moratorios, los moratorios los debemos de reconocer fiscalmente conforme se devenguen por los primeros 3 meses a partir de que se caiga en mora. Pero a partir del 4.º mes, recordemos que la ley es muy específica y nos señala que entonces en esos casos los moratorios se reconocen hasta que se realiza, es decir, o hasta que se cobran, en el caso de la novena del 18, o conforme se pagan, de acuerdo a la fracción séptima del artículo 25 de la Ley de Renta. Un penúltimo comentario importante, y que comentándolo en otras ocasiones con nuestro colega Ramón Ortega, es un punto importante señalar que la Ley de Renta se contradice cuando se trata o cuando se enfoca el tratamiento de los créditos o deudas en moneda extranjera, y nos indican que esos créditos o deudas en moneda extranjera deben de evaluarse para efecto de calcular el ajuste anual por inflación al tipo de cambio existente al primer día hábil del mes. Y entonces obviamente aquí no coincide para nada con el criterio que el mismo fisco nos daba en que los intereses eran conforme se fueran devengando, y no en el ajuste anual por inflación, en donde el tipo de cambio que nos obligan a usar, de acuerdo al último párrafo del artículo 44 de la Ley de Renta, es el que se da al inicio del mes. Ya para concluir la cápsula del día de hoy, es importante nada más tener en cuenta lo que nos señala el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Y en ese artículo 20, pues ya no se refiere tanto al registro o al reconocimiento de los intereses o gastos, sino más bien a la obligatoriedad del pago de las contribuciones. Y nos dicen que cuando tenemos que hacer un pago de contribución y que esté denominada en moneda extranjera, entonces el tipo de cambio que debemos de aplicar es el último publicado al día inmediato anterior en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, estimados colegas, pues por el día de hoy, este es el contenido de nuestra cápsula y esperemos que sea de utilidad para la práctica del día con día. Desde nuestro querido puerto de Veracruz, un gran saludo por parte del Colegio de Contadores y en este caso su servidor, el contador Bernardo Silva. Hasta luego.